comunicación. Oye, Ricardo, Vale, yo lo grabo. Oye, Oye, no, ¿qué pasa? ¿Tienes un canal de YouTube? no sé qué. Bueno, Lo podemos hacer pues, estudiando en una página de YouTube. que vamos a empezar porque Yo yo he no me hecho acuerdo, un discurso puedo muy hacer largo, mientras he hecho el discurso da tiempo. Yo voy a grabarlo, si después te pasa no hay problema. Aquí, bueno, lo vamos a grabar en vídeo para luego subirlo a la página web y todo eso, ¿eh? Vale. Vale, venga, empezamos. O sea, que hay una cosa, no sé si será de alguien. A ver, Nico, Venga, silence. sale sin teclado. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a hacer hoy la clausura de las actividades de este curso 2015-2016 del Foro de Integración Social. Es un foro que, para los que no vienen habitualmente, lo tengo que decir, pues que lleva funcionando 22 años en este centro asturiano. Por tanto, la primera referencia es siempre una gratitud al centro, porque nos permita desarrollar aquí en este enclave pues una serie de temáticas que no son muy comunes en los centros, en las casas regionales, y que empezamos, ya digo, hace 22 años, en 1994. Por aquí ha pasado no solo muchísima gente, muchísimos políticos, profesionales, sino que hemos tocado temas muy diversos, todos en principio con una cierta inspiración social, una finalidad social, pero lógicamente también con una variedad impresionante, porque lo que decimos lo social lo componen temas muy amplios. Bueno, este foro también ha acogido a veces actividades de otras entidades que hemos hecho en colaboración, y en este curso en concreto pues hemos hecho algunas actividades conjuntas entre el foro y la asociación Puedo. Por eso figura la invitación, como es lógico, que es una clausura de actividades del Foro de Integración Social en colaboración con la asociación Puedo. Recordar simplemente las actividades que hemos tenido este curso para que se vea la variedad que tocamos. Hemos tenido en el mes de octubre un primer acto, el 30 de octubre, que fue muy interesante, sobre accesibilidad urbana. Hubo participación de un experto, de un arquitecto, participación del Ayuntamiento de Madrid, participación de usuarios, de personas con dificultades en la vía pública, de distinto tipo. En fin, creo que fue un acto del que todos quedamos muy contentos, porque hubo una gran participación. Después, el 19 de noviembre, tuvimos a un sociólogo, Armando Fernández Esteinco, que nos habló del día después del 20D. Ya estábamos previendo que la cosa iba a ser cruda, y entonces Armando pues, nos hizo un diseño, por cierto, muy certero, de cuál iba a ser la situación postelectoral, y que ha dado lugar, como todos sabemos, pues, a una repetición de elecciones, sin entrar en valoraciones mayores, pero bueno, eso no deja de ser un hecho absolutamente relevante y absolutamente excepcional en los 38 años de democracia en nuestro país, ¿no? Por otro lado, también pues, tuvimos en el mes de febrero una charla muy interesante sobre repensar la izquierda. También estamos en un momento crucial en ese proceso. Por cierto, que a partir del 20D y a partir de toda esa reflexión que se ha ido dando dentro del entorno de la izquierda, nos encontramos hoy quizá con el único elemento diferencial de las elecciones del 20D, con esa alianza de progreso entre Izquierda Unida, Podemos y otras fuerzas El cambio. del cambio en general, efectivamente, algunas de carácter más territorial y otras a nivel estatal, ¿no? Y entonces, bueno, también en esto de repensar la izquierda tuvimos un momento de reflexión muy interesante. Hemos tenido también un concierto aquí en el mes de febrero de Romina de Balestrino y su gente, sus clases de música ligera, que estuvo también muy agradable. Y luego hemos tenido en el mes de mayo la presencia de Adriana Lastra, la diputada socialista responsable de política municipal, que nos hizo un análisis desde su perspectiva de lo que habían sido el balance del primer año de los nuevos ayuntamientos. Bueno, pues hoy vamos a clausurar esas actividades con un tema que creo que es muy esencial en eso que estamos comentando. Antes quiero dar las gracias a Felipe Beltrán Cortés. Es un abogado laboralista, ciego, es un
diría yo que tiene una mezcla de profesionalidad y militancia en su trabajo muy potente, y por eso creo que nos va a transmitir no solo la preocupación objetiva de los temas que realmente son importantes en ese entorno de lo que son los derechos laborales en una sociedad democrática y cómo han ido evolucionando y cómo se encuentran en este momento y cómo desearíamos cambiarlos, pero junto con la peripecia de vivir cada día la suerte de tantas personas que son afectadas por esas difíciles condiciones de trabajo a que nos han llevado las nuevas leyes, las reformas laborales, tanto de 2010 como de 2012, y por tanto la evolución en general de la legislación social y laboral. Entonces, bueno, Felipe ya digo que nos va a dar una perspectiva profesional, pero también una perspectiva militante. Y en ese sentido pienso que es un tema que es fundamental en el momento que vivimos, porque estamos ante la posibilidad de un cambio político, y esa posibilidad de un cambio político lleva encerrado lógicamente una serie de transformaciones de fondo de lo que es la realidad socioeconómica y la realidad de los derechos laborales. Y en ese aspecto hemos vivido una evolución del derecho laboral en la democracia que no ha sido precisamente halagüeña. Así que a veces se habla de que era mejor el derecho laboral, yo no es que me atrevo a decir del tardofranquismo que el que se está produciendo en estos momentos de tantos años de democracia. Bueno, supongo que sobre eso hay mucho que matizar, pero en todo caso es una profunda preocupación saber que hoy hay una precariedad en el trabajo absolutamente envolvente, y que eso determina la vida, la calidad de vida de las personas, las relaciones de trabajo y, por supuesto, lo que es el bienestar en esta sociedad. Bien. Bueno, pues le hemos pedido a Felipe que nos haga su versión del tema, sin duda una versión de persona conocedora, y que luego podamos tener un coloquio pues, para poder debatir con él aquellos aspectos que veamos de interés. Así que con esto ponemos en marcha el último acto del curso, de las actividades del Foro de Integración Social, y en este caso en colaboración con la Asociación Bueno. Felipe, muchas gracias por estar aquí, y ya puedes empezar tu relato. Bueno, yo con la voz que tengo casi que se va a oír sin micrófono, casi. Pero bueno, ayuda, para los sordos es que hay muchos... Al lado de Ricardo de Lobo se te nota así. Sí. Buenas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a Foro, en este caso Integración del Centro Asturiano, en colaboración organizada con la Asociación de Pueblo. Y gracias por haberme invitado a un tema tan apasionante como es el derecho laboral, las reformas laborales y las perspectivas, digamos, que tenemos los trabajadores dentro de este sistema. En este caso, un modelo económico neoliberal dentro de un esquema, en este caso, donde España, lógicamente empobrecida por la cantidad de empresas de servicios, ¿no?, digamos, que devalúan la fuerza del trabajo y nos llevan a estas situaciones de precariedad. Yo quería empezar por explicaros a todos, en primer lugar, es decir, cuando hablamos de derechos, no importa de qué derechos sean, entonces me tendría que remontar a una cosa muy sencilla. ¿Qué es una ley? Una ley, ¿no?, salvando a Santo Tomás de Aquino y a otros muchos dogmáticos, ¿no?, filósofos, ¿no?, digamos que en principio la ley era aquella en la que Dios prohibía lo que es malo y ordenaba hacer lo que es bueno. Si damos un salto en la historia y nos vamos a, por ejemplo, a Rousseau o Condorcet o Diderot, hablo de los filósofos franceses, entonces estos señores decían que la ley es la que el pueblo se da a sí misma. Bien, entonces ahora tenemos que pensar en que en una democracia representativa, el sistema democrático español es una democracia representativa. Yo
elijo o voto a través de un sistema de listas cerradas y elijo a los representantes, se hace un reparto con una ley, por cierto, bastante injusta, como os lo he leído, y entonces resulta que, bueno, que el pueblo de España ha elegido a unos representantes que luego pues veremos o analizaremos o concluiremos si verdaderamente podemos decir que son los representantes del pueblo. Pero una democracia representativa, sí. Es los que han salido, o son los que han salido, y se sientan en el Senado o se sientan en el Congreso de Diputados. Bien. Una ley en España se debate, se discute en el Congreso, se eleva al Senado para que introduzca o mejore o haga enmiendas, se devuelve al Congreso, se aprueba por las Cortes y se sanciona por el Rey, en este caso, y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Bien. Ahora bien, digo esto ¿por qué? Porque hay que explicar lo que es un decreto ley. Mientras que en la fase de aprobación de una ley ha habido intervenciones, propuestas, enmiendas, debates, hablan los portavoces de los grupos políticos, uno le dice al otro, el otro le dice al uno, lo que sea. Bien, pues ahora estamos en una situación de lo que es un decreto ley. Un decreto ley es la usurpación por parte del gobierno, unas veces justificadas o no, de algo que es un rasgo de ley, ¿no? Entonces resulta que yo, por un decreto ley, introduzco una norma de obligado cumplimiento, pero sin la intervención de las Cortes, porque la hace directamente el gobierno. Digo para que vayamos un poco entrando en ello. La norma básica de los trabajadores es el Estatuto de los Trabajadores. Es un texto refundido, el Real Decreto Legislativo 1/1995, actualmente ha tenido muchas modificaciones. Bien. Trabajador es aquella persona que entrega su trabajo para realizar una actividad en favor de otro, que es un empresario o empleador que le paga un salario, ¿no? Es decir, que el trabajador no está sujeto a que tenga el empleador un rendimiento súper efectivo o una producción súper efectiva, sino yo te doy mi potencialidad por esta jornada, por este horario, a cambio de un salario, y que el queso para ti sea rentable o poco rentable, lo que sea, pues ya lo veremos o lo iremos viendo. Entonces, dentro de los derechos del trabajador está recibir un salario, está tener una jornada laboral, tener un horario para realizar esa jornada laboral, y luego después tiene otros derechos, como es cobrar horas extraordinarias cuando se hace una prolongación de jornada, derecho a las vacaciones, derecho a la negociación colectiva, a afiliarse, a constituir sindicatos, y luego pues tiene una serie de derechos, vamos a decir, respecto a cualquier modificación que se quiera hacer. Pero el poder disciplinario de organización, de dirección, lo tiene el empresario o las empresas. El derecho de dirección de una empresa es tan amplio, que a un trabajador le pueden despedir, le pueden sancionar, y dentro de los despidos pues pueden ser por motivos disciplinarios, da igual que sean verdaderos o falsos. Si son un motivo falso y no se prueba, es un despido improcedente, que ya veremos. Puede ser por causas objetivas, que también entraremos en ella. Y luego pues está el poder sancionador. Un empresario puede sancionar a un trabajador, sea cierto o no sea cierto, le puede sancionar desde una amonestación verbal hasta suspenderle de empleo y sueldo por 3 meses, por ejemplo. Bien. Esos son los derechos y deberes que han aprobado los señores que se sientan a los congresos, nuestras cortes, nuestros representantes del pueblo, es lo que han aprobado.
Entonces, cuando sale la ley del Estatuto de los Trabajadores, pues aplican las normas a los trabajadores, es a los trabajadores. No importa quién vote al PP, quién vote al PSOE, quién vote a Izquierda Unida, quién vote a Ciudadanos o a cualquier otra opción política. O sea, es decir, eso es para los trabajadores, como una unidad. Un problema que dejo aquí ya encima de la mesa, es decir, si los trabajadores respondemos con la misma unidad ante las leyes y las modificaciones o las reformas laborales, digamos, que en este caso parecen. Bien. Durante la evolución de, vamos a pensar, desde el año 1975, en este caso, que muere el dictador, hasta la Constitución, en este caso del 78, que es la que tenemos, con algunas modificaciones que se han producido. Desde ese tiempo para acá, el Estatuto de los Trabajadores se ha reformado en varias ocasiones, pero nos vamos a centrar en las dos últimas reformas laborales, digamos, más importantes y más impactantes, diría yo, en este caso, para los trabajadores. En primer lugar, el gobierno Zapatero introduce en la causa de los despidos objetivos, introduce una condición nueva. ¿Cuál es? Que se puede despedir objetivamente a un trabajador por pérdidas futuras. Por pérdidas futuras. O sea, que una empresa, como lo hicieron, presentaban cartas de despido masivas a los trabajadores a través de expedientes de regulación de empleo o cartas de despido individuales, amparándose en que la evolución futura de la empresa iba a ser negativa y para ello tenían que despedir a los trabajadores. Otra cosa también muy importante que introdujo la reforma de Zapatero es que esos despidos de esos 20 días, 8 los pagaba el FOGASA. El FOGASA es el fondo, en este caso, de garantía salarial al que cotizamos los trabajadores y cotizan también los empresarios para responder en los casos de insolvencia. Claro, es decir, estamos cargando una parte importante a favor, en este caso, de unos fondos en beneficio de quien los debería de pagar, ¿no? Si antes lo pagaba la empresa, ahora ya esos 8 días por año de trabajo, ¿no? que supone el 40% de la indemnización, ya no lo paga la empresa. Así pues, tenemos más causas de despido y tenemos un abaratamiento del despido para las empresas. La reforma, en este caso, del PP del 12 de febrero del 2012, esta reforma laboral introduce una cuestión, o introduce varias cuestiones. Por un lado, respecto de los despidos disciplinarios, que la indemnización es de 33 días, no de 45 días. Introduce también que en caso de que los despidos sean improcedentes, suprimir los salarios de tramitación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú antes, cuando accionabas contra un despido, el empresario, si perdía el juicio, si no te readmitía, tenía que pagar todo el tiempo, todos los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia. Y además la indemnización de 45 días. Bueno, pues ahora es que no existen salarios de tramitación y el despido son 33 días. Entonces vosotros imaginaros la cantidad de miles de millones que se ahorran las empresas.
Y por otro lado, imaginar también la cantidad de salarios de tramitación que hay que pagar, que ahorrándose las empresas se las pasan a las arcas públicas, porque en definitiva ese periodo es un periodo, digamos, donde los trabajadores tienen la prestación por desempleo, porque antes lo que se hacía era pagar al empresario y la prestación de desempleo se le devolvía, en este caso, al instituto, bueno, en este caso al servicio público, ¿no?, estatal de empleo, ¿no? Bien, eso es lo básico. Luego, pues además también se ha introducido otro conflicto en la negociación colectiva sobre el tema de los convenios colectivos. Es decir, convenios colectivos que no se negocien, que no se firmen, pierden su eficacia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas empresas, picardeadas lógicamente, lo que hacen es que decir, yo no negocio el convenio, yo no firmo el convenio, y por lo tanto los trabajadores, una de dos, o se van al estatuto de los trabajadores o se van lógicamente a su convenio de sector. Bien, entonces con esto que os acabo de explicar brevemente, por dejar pasar el coloquio, ahora tenemos que pensar, decir, bueno, ¿y todas estas medidas verdaderamente han favorecido en algo a los trabajadores? Esa es una. La otra pregunta que hay que hacerse es decir, ¿a quién se ha beneficiado económicamente con todas estas medidas? Y la otra pregunta, que yo creo que también es obligado y habría que hacerse, es decir, ¿a quién le beneficia que los convenios colectivos, ¿no?, se busque precisamente que las empresas no lo firmen, para de esa forma decaer en este caso, los derechos o las expectativas de mejora o de reivindicación de los trabajadores? Claro, decíamos antes que cuando se hace una ley, se hace para todos los trabajadores. Otra cosa es si todos los trabajadores tienen una unidad o tienen una portavoz, ¿no?, única para poder responder y contestar por todos, ¿no? Bien. Entonces, el instrumento que a lo largo de la historia los trabajadores han tenido siempre han sido los sindicatos. En España, igual que ocurre con los partidos políticos, ocurre con los trabajadores. Los trabajadores han creado varios sindicatos, no uno solo. Comisiones Obreras y UGT son los sindicatos mayoritarios. También hay otros, ¿no? La CGT, la USO, la Solidaridad Obrera, etcétera, etcétera. Es decir, que luego pues asociaciones muchas y luego pues sindicatos amarillos constituidos, ¿no?, por las empresas para su control en los órganos de representación de los trabajadores. Pero bueno, a eso juegan muchos en todas partes, como sabéis. Entonces, uno de los temas que también es importante es pensar en qué ocurre con esa unidad y qué ocurre con la gente que se tiene que sentar en el Congreso de Diputados, ¿no?, para defender los intereses de los llamados trabajadores como un colectivo único que cuando se aprueba una ley lo es para todos, con independencia de a quién se vota. Otra cosa es que la gente, bueno, pues tiene que saber discernir. Entonces, una de las medidas que yo pienso que pondría fin a muchas cosas debería ser que todo despido improcedente debería ser obligada a la readmisión, por ejemplo. Eso pondría fin a muchas cosas. Primero, ¿por qué? Porque los salarios de tramitación retornarían al fondo, en este caso del Servicio Público de Empleo Estatal, y porque un despido injusto debe ser, en este caso, debería ser, en este caso, digamos, con la readmisión del trabajador a su puesto de trabajo y en sus actuales condiciones. Eso sería bueno para las arcas. Bien. Otra de las cosas que debería ser importante introducir para los trabajadores serían cláusulas regresivas en tanto en lo económico como en lo social de los derechos no deberían tocarse.
Otra de las cosas que también habría que prohibir sería la doble escala salarial o la cuádruple escala salarial. Digo esto, ¿por qué? Porque muchos convenios donde los derechos de los trabajadores son importantes y económicamente, salarialmente, es un buen salario el que reciben, comparado, ¿no?, con lo que reciben otros, que de eso hablaremos también, pues resulta que, claro, es decir, si yo resulta que tengo un salario de 3.000 euros y resulta que mañana la empresa monta un call center para hacer trabajos administrativos y de documentación y el call center le paga a sus trabajadores 900 euros, por ejemplo, pues es una cosa que está pasando, ¿no?, continuamente en nuestro país. Otra cuestión también que está pasando es que en los convenios colectivos se firma muchas veces la doble escala salarial. Es decir, los que tengan una antigüedad hasta tal fecha, pues siguen devengando los trienios de antigüedad y siguen tal. Los que a partir de ahora sean contratados, pues van a tener un salario de 900 euros el primer año, de 1.000 euros el segundo año, y consolidan 1.200 euros a los 5 años. Y sin embargo el otro, el que hace el mismo trabajo que él, porque es un trabajador más antiguo, sin tener en cuenta la antigüedad, pues a lo mejor tiene un salario de 3.000 euros, ¿no? Eso es la doble escala salarial en los convenios colectivos, que también creará y será una fuente de conflicto. Y deciros que, bueno, yo que todos los días estoy en los juzgados de lo social, defendiendo a los trabajadores, pues tengo que decir también que toda esa destrucción de los puestos de trabajo, ¿no?, de todos estos millones de españoles en paro, bueno, o de trabajadores en España, porque algunos no son españoles, deciros también que se ha visto perfectamente cómo las empresas, por un lado, han creado una empresa paralela, donde se llevan los clientes y los ingresos, y han dejado el coste salarial y otros costes significativos los han dejado en la empresa vieja que tratan de fundir. Esa empresa va en quiebra, lógicamente, tiene que pagar el fondo de garantía salarial porque la empresa no tiene ni un duro, pero no se persigue, digamos, esta práctica, digamos, pirata que se hace en muchos sitios. Y también quería decir que la mayoría de esos salarios, de esos puestos de trabajo que se han destruido, pues muchos de ellos, la media podría estar entre 1.500 y 1.800 euros. Y los contratos actuales que se están haciendo por media jornada, aunque les obliga a trabajar la jornada completa, se les están haciendo mediante contratos temporales, con lo cual el primero que abre la boca es susceptible de decir que usted no ha superado el perfil y por lo tanto le pongo en la calle, y también decir que, claro, lógicamente, salarialmente, lo que antes era 1.500, 1.800 euros va a unos 800 euros. ¿Y esto por qué ocurre? O sea, ¿por qué pensáis que ocurre que las empresas, digamos, y este sistema de leyes que tenemos y estas prácticas llevan a la devaluación de las condiciones de los trabajadores y de la devaluación de los derechos en todo orden? Pues muy sencillo, porque hemos perdido una fuerza de capacidad. Y hoy las empresas no compiten por hacer un trabajo mejor o más, o sea, trabajo de escala, de mayor calidad, no. Es decir, al tener España poca industria, se tiene poca fuerza productiva y por lo tanto las empresas de servicios solamente compiten en una cosa, en coste de mano de obra. Luego, para ganar una contrata de servicio, las empresas lo que hacen que es reducir el número de trabajadores y reducir el salario. Ahora bien, dentro de los derechos de los trabajadores también tenemos todo lo que es la protección, en este caso, la acción protectora de la seguridad social. Es decir, los trabajadores, en el caso de enfermedad,
bueno, pues tienen las prestaciones de incapacidad temporal o pueden tener prestaciones de incapacidad permanente, ya sea por la evolución de una enfermedad común, ya sea por un accidente de trabajo, ya sea por una enfermedad profesional. Y entonces también existe, bueno, pues la invalidez permanente total para el puesto habitual, la invalidez permanente absoluta y la gran invalidez. Pero no vamos a hablar de esto así. Digo en líneas generales lo que son los sistemas de protección social que tenemos. Quería hablaros de una cosa muy de moda, que es la caja única de la seguridad social. Es decir, si el otro día, bueno, durante estos meses, entre la campaña anterior electoral de los candidatos y la campaña actual, bueno, en la que nos encontramos inmersos ahora, pues hay que ver qué es lo que se está diciendo. Es que el fondo de reserva de la seguridad social ha decrecido, ¿no?, a la mitad desde que entró el Partido Popular. Evidente, con lo que acabamos de explicar, ya sabemos, ¿no?, que está decreciendo. Y yo os digo, y con las propuestas que se oyen, más va a decrecer. Es decir, esto es una multiplicación. 1.000 trabajadores que ganan 1.000 euros, si la empresa, o sea, son 1 millón de euros. 1 millón de euros, el 28%, que es la cotización de la empresa, o si queremos redondearlo, vamos a ponerle el 30% entre la empresa y el trabajador, que es más, vamos, viene siendo como un 35%. Ese 35% serían 350.000 euros que van a la seguridad social. Si yo ahora pongo los salarios a 500 euros, esos mismos 1.000 trabajadores, ya no digo que haya más en desempleo, eso significa que tiene que bajar, ¿no? Y ya donde había 350.000 euros, hay 175.000 euros. Esto es un efecto que produce la reducción de los salarios en la caja de la seguridad social. Si a eso le sumamos que también tenemos menos personas cotizando o cotizando a media jornada, es decir, aunque aparezcan que son trabajadores, son medio trabajadores a los efectos de cotización. Con lo cual resulta que estamos reduciendo el número de trabajadores y estamos disminuyendo el importe de las cotizaciones. Y ahora viene ya la parte que a mí de alguna forma me enerva, ¿no?, porque tomar el pelo a la gente a mí no me gusta, ¿no? He observado a un candidato, que no voy a decir quién es, que de cada 4 palabras que dice, y los autónomos, ¿no? Como en la película de Marx, esa de los hermanos Marx, que decía, y 3 huevos duros, ¿no? Pues este señor candidato es, y los autónomos, y los autónomos. Bien, subvenciones a la contratación, ahorro de cotizaciones a la seguridad social para el fomento de la contratación, no sé qué, ¿eso contra qué va? Contra una cantidad que no va a recaudar la seguridad social, la caja única de la seguridad social. O sea, con lo cual hay medidas que se oyen a los candidatos a la hora de decir vamos a subvencionar, vamos tal, vamos cual. Eso nos llevará, sin duda, ¿a qué? A que la caja única de la seguridad social cada vez sea más pequeña y tenga menos fondos de reserva, lógicamente, porque la medida debería de ser elevar el nivel de rentas para que se eleve el nivel de cotización. Y el empleo, lógicamente, también habría que decir, yo entiendo, habría que decir también otra cosa, es decir, todas las mejoras tecnológicas, es decir, antes a lo mejor tú necesitabas un montón de braceros en el campo, ahora con un tractor levantas la tierra, con un tractor siembra, con un tractor no sé qué, y lo que antes hacían un montón de hombres con un par de mulas, pues ahora lo hace una máquina. Lógicamente, claro, esa gente vino a la industria, ahora la industria no la tenemos, luego entonces nos va a sobrar gente. Han venido los ordenadores con su cantidad de procesos automáticos que metiendo 3 datos ya no hay que estar escribiendo a la máquina 30 folios toda la mañana. Ahora simplemente se mete la tecla, pum, pum, se ponen 4 datos y se han escritas 1000 hojas. Así,
en cuestión de minutos. Entonces, quiero decir, todo eso también, entonces, todas las mejoras tecnológicas que no lleven aparejado, en este caso, una reducción en la jornada laboral o una reducción en otros tipos de premios, ¿no? Ya sea en la maternidad, ya sea en el anticipo de la jubilación o de alguna forma en tiempos, digamos, que reduzcan, incidan tanto en la población activa como en la jornada laboral, pues está claro que lógicamente la gente en situación de riesgo y en situación de desempleo pues lo va a estar pasando bastante. Entonces, lo que es importante es a la hora de analizar las cosas, a la hora de ver las cosas, bueno, pues estamos donde estamos, tenemos los derechos que tenemos, más expoliados que hace 20 años, por supuesto, más reducidos que hace 20 años, pero también tenemos que buscar las cláusulas. Y una de las claves, como os he dicho, está en esto que nosotros llamamos que tenemos un estatuto de los trabajadores, pero los trabajadores no sé si tienen una sola voz para poderse expresar, para poderse defender o para llevar adelante pues, ciertas propuestas, digamos, que de alguna forma, bueno, pues regeneren la confianza y la aspiración social, en este caso, de la protección que en este caso le corresponde. Y por lo demás, bueno, pues el tiempo es vuestro y espero vuestras intervenciones. Muchas gracias. Sí, había pedido la palabra a Nico. A ver, hola. Inocencio después. Hola, Felipe. Aquí, un momento. ¿Quieres varias preguntas y contestar por bloques o prefieres ir contestando una a una? Lo que te sea posible. No sé, a mí si son de la misma o alguien tiene que preguntar más de lo mismo que pregunta aquí es primero. Bueno, como eso es difícil de controlar, pues vamos a hacer turnos de Por bloques, sí, tres o cuatro preguntas y luego ya... Aunque sea sobre el tema que le empieces. Bueno, empezamos, Nico. A ver, mi pregunta es un poco sobre cómo pensamos que va a ir evolucionando esto, pero es un poco complicado, yo lo sé, porque bueno, pero yo, por ejemplo, oigo que la gente habla de que si despido libre, de que historias de estas, ¿no? Entonces, a mí me da un poco de miedo, ya me da desde el 2010 para acá, esto ha ido cada día peor. Entonces, esto, yo sé que es complicado, que va a ser complicado que me respondas sí o sí no, pero vamos, ¿tú crees que esto va a ir? Es fácil de responder. Sí, te lo pregunto porque como yo sé que tú, claro, al ir a juzgados y tal, verás sentencias y verás un poco la opinión de los jueces y todo esto, y eso yo creo que te marca, ¿no? También. Sí. Entonces, por eso. Vale, pues solamente era esto. Bien, vamos a ver, los trabajadores han sufrido muchas cosas. Antes, una persona entraba a trabajar, tenía un periodo de prueba de 15 días, hablo de un trabajador normal, ¿no? Entraba, estaba 15 días en una empresa y a los 15 días era contrato indefinido. Ahora, aquí se les ha permitido contratos doble servicio, contratos de... Porque antes la interinidad solamente la tenían los funcionarios, hasta que se sacaba el concurso. Pero ahora no. Ahora eso se ha extendido de una forma bastante brutal. Los contratos interinos. Entonces resulta que dentro de los contratos doble servicio, contratos por horas, contratos por minutos, entonces se ha querido limitar, que eso lo intentó la reforma de Zapatero, a unos, en este caso, 3 años. 3 años de permanencia en un contrato, en este caso doble servicio, se convertía en contrato indefinido. Pero llegó el PP y se inventó el contrato indefinido por 1 año. Entonces, con la condición de que si durante ese año el empresario no estaba conforme, te podía despedir. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a empresas que quieren pillar la bonificación hacen un contrato de 1 año, pero ese contrato, aunque se titula indefinido, es falso. A los 11 meses y 29 días te ponen en la calle. Exactamente igual.
y no tienes, en algunos casos tienes defensa, depende del juez, otros más rigoristas dicen, no, como no cumplió el año entero, se aplica. Ahí ahora en Candelero está una cosa bastante traicionera, porque significa el despido libre. Bueno, en España el despido libre es, pero no gratuito. Ahora lo que se pretende es introducir el despido gratuito a través de un pacto y que concretamente quien capitanea esa propuesta es Ciudadanos, el partido este de Ciudadanos, el partido del cambio. Entonces este partido propone un contrato permanente en el cual una parte del salario o una parte, digamos, que es la nómina, es una parte que se abona en concepto de indemnización. Entonces, cuando la empresa decida poner fin al contrato, pues en este caso no tiene que pagarte indemnización alguna porque te la ha estado pagando desde el primer día. Como igual que se prorratean las pagas extraordinarias, pues prorratear una indemnización, ¿no? Con unos criterios, lógicamente, en este caso, tampoco están muy detallados ni muy especificados, pero que seguramente será una gran paradoja aceptar algo parecido como eso. Pero eso es decir, hay que saber leer de lo que se nos habla y comprender lo que se habla, y yo entiendo que muchas veces los políticos juegan con la ventaja del lenguaje, ¿no? Que mucha de la gente de a pie no conoce, porque se queda más en la anécdota que en el fondo. Pero claro, es decir, luego después las cosas tienen las consecuencias que tienen, y en este caso ese tipo de contrato, si sale adelante, pues tendrá esa consecuencia. Y no habías pedido la palabra. Sí, tres cosillas. Una primera sobre la doble escala salarial. Es cierto que se ha puesto de moda y algún juez progre, como el presidente de la Audiencia Nacional, paseaban sentencias justificando las dobles escalas salariales. Lo he oído. Entonces, hay una contradicción en la doble escala salarial con lo que venía siendo la propia doctrina del Supremo, porque se decía que cuando un trabajador trabaja en una empresa, ha trabajado en una empresa, ha superado el periodo de prueba y lo vuelven a coger, el periodo de prueba se entiende supera. Sin embargo, ahora las dobles escalas salariales que se justifican en la menor experiencia del nuevo trabajador para reducirle el salario, resulta que si le extinguen el contrato y lo vuelven a coger, no se aplica el mismo criterio. Y hay muchos convenios que lo que permiten es que el empresario, 6 meses después o un año después, le vuelva a poner el contador a cero. Y a mí me parece, me gustaría saber tu opinión, que eso es una contradicción con la doctrina del Supremo inexplicable, totalmente inexplicable. No sé si me has entendido la pregunta. Sí. Segunda cuestión, en el tema de todo lo que tiene que ver con las subvenciones a la contratación, las exenciones de cuota patronal, etc. Yo estudio global y cierto de qué le está costando al Estado esas exenciones de cuota y esas subvenciones a la contratación y qué leche da esa vaca, de verdad que creo que no se ha hecho hace 50 años, porque solo por lo que conocemos, desde luego muchas veces, las subvenciones a la contratación y las exenciones de cuota salen más caras que pagarle directamente a ese trabajador una prestación. Y algunos ejemplos cercanos podríamos poner muy llamativos. Entonces, yo no sé si tú conoces algún estudio, yo desde luego, reciente, no. Y la tercera y última que yo quería plantear es la debilidad que hoy tienen los trabajadores precisamente por esa debilidad que tenemos las organizaciones sindicales y que lo que ha conseguido justamente, sobre todo después de la reforma del PP y sobre todo después de traspasar la negociación colectiva más al ámbito de la empresa y por lo tanto radicarla en pequeños, digamos, núcleos de trabajadores-empresa para desgajarla del sector, que es donde podía haber más fuerza sindical. Y eso, digamos, que se ha tolerado con demasiada paz, creo yo. Y no sé
Si eso será fácil recuperarlo algún día, mi percepción es que no va a ser nada fácil. Los franceses en eso nos están dando una lección. Bien. La doble escala salarial, digamos que lo que pasa es que las doctrinas, las doctrinas jurídicas se componen en base a, digamos, a unas normas. O sea, por un lado, digamos, la primera norma imperativa que regula la relación laboral es el Estatuto de los Trabajadores, porque tiene rango de ley. Después están todas las, digamos, las normas o, digamos, o leyes que estén publicadas por el gobierno en la materia. Y después estarían los convenios colectivos y acuerdos entre las empresas y los trabajadores. Es decir, todo eso nosotros los abogados le llamamos la fuente del derecho. Y tú con una fuente del derecho a un momento concreto emites una doctrina o emites una jurisprudencia o emites no sé qué. En el momento que algo de eso varía de esa fuente, posiblemente puede hacer variar la doctrina. Entonces, las primeras peleas que yo recuerdo como sindicalista que fui fue contra las empresas de las ETTs. Y esas las ganamos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo dijo a igual salario, a igual trabajo, igual salario. Y si esto se hace a través de una ETT, la ETT tiene que pagar lo mismo que si esa empresa contratara al trabajador. Y eso se mantiene. Ahora bien, cuando por las presiones en las mesas de negociación colectiva, las partes libremente, eso de libremente desatar a los voluntarios, ¿sabes? Pero pactan y introducen una cosa que es la escala salarial, pues entonces eso lógicamente ya es fuente del derecho. Entonces, Ricardo Bodas, presidente de la Audiencia Nacional, que todos sabemos su trayectoria ideológica, pues hombre, desde luego sigue siendo un juez progresista, pero lógicamente el juez está sujeto a aplicar la ley, que el convenio colectivo que aprueba una escala salarial es una ley. Yo entiendo que contraviene de cualquier forma el principio de igualdad de trabajo, igualdad de salario, pero no deja de ser una fuente de derecho y a eso se ha acabado. Igual que antes tú solamente podías discriminar a un trabajador eventual únicamente por su condición eventual, pero no podías negarle los 30 días de vacaciones, la igualdad salarial, la igualdad para las licencias retributivas, la igualdad para si era una mujer y se quedaba embarazada, pues bueno, y daba luz al derecho a la maternidad, a la lactancia, esto no. O sea, eso no se podía discriminar respecto de una persona que era fija de plantilla. Lo único que les diferenciaba era que una persona se le podía acabar el contrato, estar en la calle, y la otra seguía. Pero en los demás tenían que percibir los mismos derechos y retribuciones económicas que los que estaban en la situación de fijo de plantilla. El tema francés, el tema español, la paz social. Bien. España es un país que yo creo que empezó con mucha ilusión lo que se llamó la transición política, pero España es un país donde los trabajadores les ha faltado, yo diría más que unidad, conciencia de lo que son. O sea, es decir, cuando se habla de clase obrera, conciencia de clase, o sea, es decir, uno está mirando por el colectivo, por el grupo, y sin embargo otros han tenido una visión más pequeña. O sea, es decir, lo que se reproduce a nivel político en las alturas, pues es lo mismo que pasa aquí abajo en la tierra. O sea, es decir, las aspiraciones muchas veces de unos o de otros, o de debería meter un gol por la escuadra, esto se van a enterar y tal, al final todas esas peleas han llevado a muchos desencuentros, pero también han llevado sobre todo,
yo pienso que por una responsabilidad malentendida, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo la certeza, o una opinión que podré equivocar, yo creo que ha habido en este país un momento álgido de la indignación, de la movilización, no sé qué, y yo culpo que eso lo han parado desde las confederaciones en lo más alto, sindicales, ¿no? De las confederaciones sindicales que lo han parado, les ha dado miedo empujar y ponerse a la vanguardia y poner un kilo más de cosa. O sea, hubo un momento que se pudo. Sin embargo, en España, desde hace prácticamente no sé, después de, yo creo que de las derrotas de la Guerra Civil Española, yo creo que no. O sea, hemos tenido luchas o peleas, sí, importantes a nivel de los trabajadores y empresas, pero no ha sido general, no ha sido una pelea general y duradera, ha sido o bien una pelea de un día, o bien ha sido una pelea de meses, pero ha sido de una empresa en una situación concreta y determinada, donde los trabajadores, ¿no?, decidieron hacer una huelga, o muchas veces, ¿no?, han decidido hacer una huelga y poner. Hoy día las huelgas también las tenemos limitadas como elemento de presión, porque ahora mismo, por ejemplo, tú vas a parar en Madrid, por decir algo, a nivel de transporte público, y te meten unos servicios mínimos que el 80% tiene que estar trabajando, o el 90% tiene que estar trabajando, y que se lo salte, pues está en la calle, por ejemplo, ¿no? Porque lo pueden meter en paquete a ese trabajador por ignorar los servicios mínimos. En fin, yo creo que el problema de los trabajadores debería ser, por un lado, vamos, que decir, para retomar esa unidad o esa conciencia de clase, pues yo creo que sería bueno, claro, habría que empezar por comprender qué es la fuerza productiva del trabajo, y eso debería de explicarlo a mucha gente. Habría que comprender qué es la plusvalía del trabajo, habría que comprender también qué es el beneficio. Y dentro de las leyes económicas del mercado, es decir, yo como productor, yo trabajador, productor, qué medios y qué cosas son mis necesidades que tienen que estar cubiertas, que otros trabajadores que las harán, o bien por los derechos sociales me vendrán. Pues bueno, es decir, eso puede generar o puede crear una conciencia a la hora de saber que no porque, yo qué sé, hay que decir que cuando el PP ha aprobado la reforma laboral, estoy convencido que a muchos de sus votantes se la van a aplicar, porque yo no creo que todos los que voten al PP sean trabajadores. O sea, muchos son trabajadores, mejor dicho, de los 7 millones que votan. Algunos tienen que ser trabajadores y algunos habrán sufrido la reforma en sus propias carnes, ¿no? Digo yo. O sea, que lo primero que hay que tener es un sentido de unidad. Y luego después los sindicatos, yo entiendo que sí deben hacer una dirección tanto de formación y de información para que los trabajadores puedan saber o puedan entender, digamos, esto en qué nos afecta. O sea, es lo mismo, por ejemplo, sería lo mismo que se siente una persona del PP en el Congreso para aprobar reformas laborales, o que esté, por ejemplo, otra alternativa política más a la izquierda, más comprometida con el mundo obrero. Pues yo creo que estoy convencido que a un señor del mundo obrero le costará horrores firmar una cosa que sea súper reaccionaria o contraria a los intereses de los trabajadores, ¿no? Si eso, pues un poco de todo eso tendríamos que ir creando conciencia, porque creando conciencia es como se puede saber reivindicar. Yo no digo con esto que no haya que trabajar, por supuesto que sí, un trabajador su obligación es trabajar, pero también es recibir un salario justo, ¿no? Y salario justo es todo aquel que permita tener una vida digna, ¿no? Digna para vivir, digna para comer, digna para atender a la familia y a sus necesidades, ¿no? O sea, decir de eso sí es importante. No sé si se contesta a todo eso.
No, solo me quedaba lo de las subvenciones a la contratación. Ah, bueno, las subvenciones a la contratación. Mira, Las exenciones. yo creo que yo creo que en este país eso económicamente es una oscuridad. O sea, imaginaros. Yo he ido alguna vez a Europa por el tema de la competencia desleal o, por ejemplo, por el dumping en los precios. No. Dopar, ¿no? Los precios. O sea, es decir, que si yo quiero vender, por ejemplo, yo empresa, quiero vender este producto y este producto vale 1.000 euros. Pero resulta que a 1.000 euros no me lo compra nadie, coge mi Estado para favorecer a mi empresa y me dice, yo te subvenciono en la venta. Entonces yo me presento en el mercado con un producto que vale 100 euros cuando antes valía. ¿Entiendes? Yo estoy dopando, o sea, ese Estado está dopando el precio de ese producto en el mercado en contra de los demás. De otras empresas, o sea, para desvirtuar la competencia en iguales condiciones. Pues cuando hablamos de subvencionar a las empresas por los contratos de trabajo que se hacen, pues no es ni más ni menos que una fuente de financiación, porque es que todo es oscuro. Porque ahora te subvenciono porque le contratas. Después te vuelvo a subvencionar porque le haces fijo. ¿No? Y luego después te despides y se acabó. ¿No? En definitiva, tú estás abaratando el coste, en este caso, de la productividad. Por otro lado, estás reduciendo los salarios. En definitiva, ¿qué estamos haciendo? Si reducimos los salarios y subvencionamos en este caso los costes, que serían lo que garantizarían las pensiones del mañana, claro, o las prestaciones del mañana, ya sean de jubilación, de invalidez, de incapacidad temporal o de incapacidad permanente, pues ya me contaréis qué se está haciendo aquí. La verdad es que eso, más que oscuro, es que debería estar prohibido, es que muchas subvenciones deberían estar prohibidas. Una empresa, si es rentable, debe ser rentable con unos salarios dignos para los trabajadores y debe ser rentable con una redistribución, lógicamente, de beneficio, ¿no? Para, en este caso, para la sociedad en la que se crea o se desarrolla. Eso es lo que yo entiendo. Ahora bien, una cuestión estratégica, como puede ser una vacuna, por ejemplo, salud pública. O sea, a lo mejor una persona no puede pagar 1.000 euros el coste de la vacuna, ¿no? Muy bien, eso lo coge el Estado, lo compra, a quien se lo tenga que comprar, y digan, a ver, que pasen todos los niños por aquí que los voy a vacunar, porque es una forma de controlar de que ciertas enfermedades que son, vamos a decir, malignas y son contagiosas, bueno, pues no la padezca la totalidad o bien a la población entera. O sea, es decir, yo eso lo entiendo. Ahora, esto que se hace en España de las subvenciones, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Si una empresa, para que salga a flote, la tenemos que estar haciendo todas estas subvenciones, pues, claro, y bajar los salarios, y bajar los despidos, y bajar la seguridad social, y bajar no sé qué. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos números de las empresas? ¿Cuáles son los números reales de ese negocio si no tuviera esas subvenciones? ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿cuánto dinero se va por esas ayudas? Ese dato ellos sí lo tienen. Hombre, sí, claro. Ese dato ellos sí lo tienen, porque lo pagan, eso saben. Pero yo ese dato no lo tengo, porque sí tengo la certeza de que más del 80% de los contratos en este país son temporales. Y ser temporales y en un porcentaje altísimo lo son a tiempo parcial que no a tiempo completo. Eso también lo sé. Bueno, pasamos a otra pregunta. Sí. Vamos a llevar una hora de trabajo. Nos pediría que fueras un poquitín ágiles, nada más que eso, ¿eh? Bueno, me toca a mí. Vamos a ver, yo quería preguntarte o hacerte 3 comentarios. Uno, el primero, ¿realmente habría limitación, podría haber limitación, sin embargo, por arriba? Porque me parece tan obscenas las cantidades
de indemnizaciones cuando se van los grandísimos magnates de sus salarios, de sus indemnizaciones, de sus pensiones, si habría posibilidad dentro de eso de decir una ley que se pudiese legislar, de decir no se puede pasar de esto, porque es obsceno lo que oímos por arriba. Esa sería una parte. Otra cosa, que cuando se habla de la caja de la seguridad social, a mí siempre me crea la siguiente duda. Se plantea mucho que está bajando. Bueno, vale, es un coste. O sea, yo no creo, cada vez creo menos en las cuotas, precisamente en las cotizaciones, perdón. Precisamente porque creo que en estos momentos en que hay ese tipo de dificultades, es un tema del Estado, pues que le insufle dinero de los presupuestos generales del Estado a la caja. O sea, que es un coste que en vez de hacerse carreteras, pues se pagan pensiones. No sé cómo decir. O sea, no entiendo por qué se hace esa diferenciación, ¿eh? O sea, siempre ha sido una cosa que me ha creado verdadero malestar, porque digo, no entiendo esto, que se crea un conflicto cuando realmente es un coste más, es un coste del Estado, de un estado de bienestar que tiene esta obligación de conectar con los trabajadores y trabajadoras, sea cual sea su situación. O sea, y no le hacemos una caja aparte que sube, que baja, que si fluctúa, que si se acaba. Y la tercera, si tienes alguna opinión, porque se está viendo ahora tanto problema en Francia, si realmente lo que está pasando en Francia, que están diciendo es que van a la misma situación y se está copiando la reforma española. Si realmente es así, si buenamente tienes opinión, porque se está hablando de ello, de que nos están copiando, mal copiando, es un modelo de creo que tienen unos derechos muy consolidados, precisamente. Bien. Francia, como he dicho, no es lo mismo que España. Daros cuenta que a lo mejor el salario medio francés pues puede andar perfectamente por los 2.000 euros para arriba. Mientras que en España, pues si estamos en 800 o 900, vamos que nos matamos. Claro que hay gente que gana 3.000 y hay gente que gana 400, ¿no? En España, ¿no? Y más. Lo que a mí me parece que la situación, digamos, de crisis que tiene en este caso Francia, y Francia es un país que produce, tiene mucha industria, mucho más que España para defenderse, por eso tiene menos parados. Pero Europa, en líneas generales, tiene un problema. El problema que tiene Europa es que la pirámide de población, lógicamente, pues por los avances de la ciencia, por la alimentación, de la medicina, pues lógicamente es una población que poco a poco se envejece. Es decir, digamos, la parte de población activa es menos, o sea, decir, o una misma población activa tiene que soportar una mayor carga de pensionistas, ¿no? Funcionarios, ¿no? También, y tienen policías, médicos, en fin, todo lo que es maestros, lo que sea, todo lo que es en la parte de lo que es, digamos, un empleado público, ¿no? Un servicio público. Entonces, esa forma de, digamos, de los recursos, en este caso, y las obligaciones que tiene el Estado, eso se mira en Europa. Y por otro lado, se está mirando también la solvencia económico-financiera de un Estado en función de su deuda, que se une a las otras obligaciones como sector público. Entonces, al final, te sale que tú tienes que pagar entre intereses, deuda y obligaciones de todo el sector público, no sé cuánto dinero. Y entonces a Francia le dicen, ojito, que está en esta barrera. Y por lo tanto, para esto, de aquí a 10 años vista, hay que recortar no sé cuánto para no pasarse de la línea. Bueno, entonces ellos recortan, lógicamente, derechos. En este caso a los franceses les recortan derechos y los franceses han dicho que no. Entonces les han plantado una batalla en toda regla. En España, lógicamente, no hay esa contestación. En España tuvimos una huelga general, unas manifestaciones que al día siguiente, pues
los dos máximos responsables, no sé si llevaban algún equipo de gobierno más, pues hablaban de la moderación salarial, de subir los salarios un 1% después de lo que había caído. Pero bueno, esto es España, que es de otra manera, ¿no? El tema de la indignación en este caso del abanico salarial, que no es escala salarial, en este caso del abanico salarial. El abanico salarial, lógicamente, es decir, entre garantizar un mínimo de dignidad y decoro para la familia más humilde y el salario más alto, pues no sé, hay quien puede decir que por lo ideal puede ser de 1 a 4, 1 a 6, no sé si me explico, cogiendo el salario mínimo del profesional, por decir algo. Pero, como tú bien dices, ha habido un ejemplo, además, que salió en la prensa con motivo de lo de Bankia y el escándalo este de Rato y el señor este de un apellido impronunciable, que es ahora el presidente de Bankia. Gori. Pues ese señor acababa de salir indemnizado. Alguien que lo mire con el móvil y nos lo diga. Gorigolzarri. ¿Gori qué? Gorigolzarri. Bueno, este señor me parece que fue indemnizado con más de 10 millones de euros en su salida, 10 millones en su salida del BBVA, aparte de todo el viaje en acciones y en los planes de pensiones, que por cierto el BBVA fue uno de los bancos que salió retratado porque los fondos de pensiones de sus dirigentes los tenía en las ramas, quiero recordar. Entonces el tema está que estos señores, lógicamente, cuando vienen las ayudas... Perdona, Felipe, le dieron 68,7 millones de euros. ¿Cuántos? 67,8, yo recordaba 40. Sí, es que yo cuando has dicho 10, no. No, perdón, eso 68,7. Sí. Yo sabía que eran millones. No, pero ya era me mucho asusta. más. Yo sabía Ya que me era mucho. asusta. Entonces, el tema es que, claro, estos señores que reciben ayudas públicas, como es el FROT, ¿no? Pues entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es posible que yo, contribuyente español, pueda ayudar a un banco bien gestionado, mal gestionado, regularmente gestionado, que todos los españoles tengamos que pagar dinero y que esos señores tengan esos sueldos en millones de euros por dirigir una empresa a la que han llevado de semejante manera y reciban esa ayuda? Yo creo que eso es algo que no es justo y no es de recibo, ¿no? Yo, para mí es un enriquecimiento ilícito. ¿no? Una cosa que se llama las manifestaciones. Entonces, eso pasa. La caja única, bien. Ya, pero perdóname, pero realmente se puede limitar constitucionalmente, es decir, se puede... Pero claro, si tú sacas una ley y dices que, por ejemplo, un presidente de un banco solamente puede ganar, como mucho, 6.000 euros al mes, pues se ha acabado. O sea, no pueden ganar 1 millón de euros al mes. Y así lo hacen, tendrán que ser haciendo trampas, con las consecuencias legales que eso tenga. Claro. Y responsabilizarle de las deudas que puedan contraer. Pero ahora vamos a la caja de la Seguridad Social. Tú imagínate que tú todos los meses están descontando una parte de tu salario que se llama deducciones a la Seguridad Social y tú pagas una parte por formación, otra parte por desempleo, otra parte por si te ponen por enfermedades comunes, otra parte por accidente, otra parte lo pagas para tu jubilación, ¿no? Entonces, cuando tú estás cotizando por eso toda una vida, ¿no? Tú has contribuido con un pingüe capital, que ese pingüe capital con el que has contribuido durante X años como trabajadora, en función de lo que has cotizado, se te va a pagar una pensión.
o ese es el derecho de expectativa. Cuanto más disminuyan los fondos de la Seguridad Social, pues ya sabes lo que nos van a decir, ¿no? Hay que recortar las pensiones, ¿entiendes? Porque claro, si ahora hay más pensionistas que viven más años y resulta que tengo menos dinero, pues esto es una decisión. Sí, pero si tú pones dinero, o sea, como sales de los presupuestos generales del Estado, le insuflas una partida a la caja única, vamos, a las pensiones, pues acabó el carbón. Pero si España, perdona, pues es que España, en España tenemos que saber que la deuda que tenemos, y los intereses que tenemos nos tienen Son astronómicos. son astronómicos. Claro. Entonces resulta que es que, ¿y qué han hecho para sacar la deuda, en este caso que debían muchos? La han hecho deuda garantizada del Estado. O sea, que nosotros tenemos que pagar lo que los bancos se comprometieron a pagar a terceros bancos europeos, fundamentalmente alemanes y franceses, que hablan inglés. Entonces resulta que esa deuda pública emitida por el gobierno español y garantizada por el gobierno español, esa deuda, digamos, que se ofrece, claro, la compra, pero ¿a dónde va? Pues va justamente para pagar a los acreedores, que no eran mis acreedores, que eran los acreedores del banco. Bueno, esa es la jugada maestra que se ha hecho desde Europa. Hacer recaer la deuda, en este caso que tenía la banca española, sobre los contribuyentes. Pero sí es importante lo de la caja única de la Seguridad Social, no te crees que es una duda. Es decir, porque ahí no la vamos a jugar. Es decir, y esa va a ser la segunda o la tercera opción, porque cuando, o sea, decir, esto funciona, como te digo, esto es una caja, y yo tengo todas estas obligaciones que pagar, y dispongo de estos ingresos que son los impuestos, ¿no? En el momento que a mí no me llega para hacer frente, no pago. Entonces, para evitar el no pagar, pues recorto. Y esto es una cosa, si la deuda, se estudiaba en economía política, y me vais a entender muy bien, en economía política se estudiaba eso. Por ejemplo, un presupuesto inteligente. Bajo la política y la filosofía de Keynes era un economista muy importante que sostenía que en los años de crisis hay que hacer gasto público para mantener los puestos de trabajo, haciendo carreteras, por lo que fuera, porque así los trabajadores tenían capacidad de renta y así podían tener capacidad de consumo. Y si tenían capacidad de consumo significa que iban a seguir comprando productos que si dejan de comprarlos, las empresas no los ofrecerían, bajaría su producción y habría más paro. Eso era lo que Keynes pensó. Y demostró que si metía un euro por el coeficiente, en este caso, de relación entre consumo y ahorro, ese euro daba 5 vueltas. O sea, es decir, era como si hubiéramos inyectado en la máquina de circulación de que he hablado antes, como si hubiéramos metido en el euro 5. Pero Keynes dijo, claro, cuando estemos en años de bonanza, ese gasto público conviene, esa deuda conviene amortizarla. Es decir, si debía tanto el Estado, pues ahora hay que destinar los años de superávit a ir contra las pérdidas, digamos, que hubiéramos generado por ese incremento del gasto público. Pero de eso los políticos del turno se olvidan. Entonces, ¿qué pasa? El gasto público, cuando han habido buenos años, no se ha realizado. Y entonces resulta que ahora han llegado las políticas neoliberalistas y dicen, primero, que el paro es voluntario, que el salario mínimo no debe existir, que debe ser un pacto entre empresario y empleado. Y es el precio que determine el mercado, es decir, lo que se pueda pagar. Y dicen que la culpa de la inflación la tenía la emisión de la moneda. Es decir, la
lo que ellos dicen es, imagínate, yo fabrico 1000 cañones y tengo una oferta monetaria de 1 millón de euros, ¿no? Si yo sigo fabricando como representación de todos mis bienes y servicios que soy capaz de producir esos 1000 cañones, y ahora resulta que la oferta monetaria son 2 millones de euros, he devaluado un 50% la moneda, porque para comprar ese cañón hace falta el doble de gasto. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que también se está jugando en Europa. Entonces, quiero decir, como ahora todo es un problema, vamos a decir, financiero, control de los mercados, control del coste, control de los precios, control de no sé qué, todo es un control, pues. Entonces, para que los números les cuadren, pues esto es tijera, 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 tijera. No tenemos otro. Juan Carlos. Siguiente, ¿quién es? Habías pedido la palabra, Juan Sí, Carlos. gracias. A ver si hay tiempo para mí, porque se han extendido tanto que no quisiera cansar a mis compañeros. Sí, No, sí, sed breves, pero preguntad lo que queréis preguntar. el derecho laboral, claro, es una disciplina dentro del derecho que, como ciencia, bueno, entendemos que es un orden de relaciones interhumanas bajo la exigencia de la justicia, ¿no? Especialmente de la medida igual para todos. El derecho laboral es un derecho social que tiende a proteger al más débil, que es el trabajador. Y nos hablaste de la ley y, bueno, hiciste un poquito una mirada retrospectiva, yendo hacia siglos atrás, pero yo incluso iría más allá. Citaría pues a Bodí, a Santo Tomás de Aquino, aparte de, bueno, a San Agustín de Hipona, a Marco Tulio Cicerón, y más aún, a los griegos Platón, Aristóteles, y tendríamos que retroceder más un poco para saber el camino iniciático del derecho laboral, introducirnos en las 3.400 líneas y los 282 artículos que tiene el Código Hammurabi, que data de más o menos 1492 a.C., porque ahí encontramos materias como las económicas, civiles, penales, procesales, administrativas y laborales. Ya desde entonces había una preocupación por este quehacer. Eso por un lado. Y por otro, quisiera por favor pedirte si estás en condiciones de aportarnos, ¿no? Hacer un breve análisis, una exposición muy sintética de las causales graves y muy graves sobre todo, ¿no? Que provocan la despedida de los trabajadores de las distintas empresas, pero incidiendo en lo concerniente a la legislación nacional, comparándola esta con los países que a este respecto han regulado, como por ejemplo ya hemos citado Francia. Me gustaría saber qué dice el orden jurídico laboral en Alemania, Italia, unos pocos países. Te lo agradecería. Bueno, la pregunta que... Respuesta telegráfica, pregunta larga, respuesta telegráfica, porque es que eso da para otra conferencia, Carlos, perdona, no es por cortarte, pero estamos en las 9:30. Bueno, vamos a ver. Siempre me objetas a mí. No, simplemente, mira, de lo que es la fuente, digamos, o el origen del derecho, te diré en primer lugar que el derecho tiene un origen religioso. Como primera medida, no se confunde derecho y religión. Luego después el derecho y la religión se separan en la medida en que son capaces de hacer leyes, pero no hay que confundir lo que es la verdad de las cosas, digamos, en las que Sócrates, Platón, Aristóteles o otros filósofos, ¿no? O de estos movimientos filosóficos, los cínicos, los pitagóricos y tal, pues son verdades que han dejado como puños, ¿no? Pero, digamos, para que tú veas lo que comparas,
tú comparas unos países que tienen derecho de conquista y derecho de esclavos. Tú imagínate que yo ahora mismo, entre Ricardo y yo, no voy a poner yo solo, pero si existiera la esclavitud y yo no tuviese conciencia de que eso es una cosa muy fea, los romanos tenían en Roma millones de esclavos y todo el mundo conquistado por los romanos hasta el 212 que entra el general Caracalla y da la ciudadanía a los ciudadanos que vivían bajo el imperio hasta el 212 después de Cristo, eran esclavos. O sea, era esclavo un profesor, era esclavo un músico, era esclavo los títeres del circo, eran esclavos los gladiadores, porque tenían su amo y su señor que les compraba y les mantenía, ¿no? Entonces, Viene ese momento. no había desempleo. ¿Sabes cómo te digo? O sea, si no había que pagar salarios, no había desempleo. Era una cosa sencilla. O sea, que ahora entre Ricardo y yo podríamos acabar con una buena parte del pan. Los marcos. Bien, una cosa son los marcos constitucionales, digamos que origen en Europa, y otra cosa son las normas y los salarios, que eso ya no está a nivel de Europa. Por ejemplo, yo puedo decir que conozco Suiza. Suiza te diré que por menos de 3.000 euros a tiempo completo ni no trabaja nadie. Es Suiza y no es de la Unión Europea. Te diré que en Suecia, te digo lo mismo. En Alemania, un alemán de pro, ¿vale?, también gana eso. Ahora, en Alemania ya introdujeron los contratos mini-job, ¿vale?, para introducir ahí los becarios, coger experiencia, pero también hay que decir que tienen un tiempo más. En Francia es un poquito menos, pero es importante. Italia tiene, la parte norte tienen unos sueldos como en Alemania, en Francia, en Suiza, y sin embargo la parte sur de Italia pues tiene otro tipo de... tienen menos salarios, tienen menos nivel salarial que los de Italia Norte, pero digamos tienen unos derechos bastante consolidados porque la agresión, como en España, no ha sido tan elevada, no ha sido tan alta, ¿no? En España se justifica más por la crisis todas las tropelías y atropellos que se han cometido. El problema es que España es un país, España en general somos un país de pícaros. O sea, hay mucha picardía en todo, en quien hace la ley, hizo la trampa, y quiere decir, por ejemplo, imaginaros, la práctica habitual en la hostelería. Yo hago un contrato de 4 horas, el trabajador trabaja 12, cobra 400 o 500 euros en nómina y se va a su casa con 800 euros todos los meses en mes. ¿Vale? Esta es la práctica de España. Pero es que esto en otros países del norte, pasando los Pirineos, esto no ocurre de una forma generalizada como ocurre en España. ¿Entiendes? O sea, es decir, no ocurre. Entonces, es decir, no estamos en el mismo marco, aunque estamos en el mismo continente, pero no estamos en el mismo marco de normas reales, ni estamos en los mismos mercados reales. Ellos tienen mucha industria y nosotros no tenemos nada desde que se empezó la desmantelación en la época de Solchaga. Y estoy hablando del año 86, 87, más o menos. O sea, quiere decir que España es un país que ha desmantelado su industria. Entonces, pues, sin industria, pues mal vamos. Después me habías preguntado, lo último era, de las causales para... de las causas de los despidos. Bien, los despidos, como he dicho al principio, son despidos disciplinarios, es decir, cuando un trabajador comete una falta que el empresario, bien por su convenio colectivo o bien por el estatuto, esa causa es culpable del trabajador, pues entonces la empresa despide. Yo
personalmente como abogado tengo que decir que yo el 90% de los despidos que he llevado, yo los he ganado. Porque eran cartas que faltaban a la verdad y eran cartas que la mayoría de las veces es un despido libre, o sea, que es decir, yo ya no te quiero y te despido. Yo, por ejemplo, yo te mando una carta y digo, oye, usted llegó tarde 30 días seguidos, pum, 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 pum. Y tú vas a juicio con tus fichajes y demuestras que es mentira las 30 cartas de las 30 faltas de puntualidad y el juez dice que es un despido improcedente. A ti te pago la indemnización de 33 días por año de trabajo hasta un máximo de 24 mensualidades, no de 42 como había antes de la reforma de Rajoy. Y te quedas en la puta calle con tu indemnización y a buscar. Y dirás, pues sí, pues es así. Es decir, una discusión entre un trabajador con otro, pues a veces no es motivo de despido, o no debería serlo, pues es un motivo de despido. Para el empresario que quiere despedir, es un motivo de despido, ¿no? Porque despedir es una voluntad y una potestad que tiene el empresario, no el trabajador. Te despiden y te despiden. Y por último, y muy importante, un expediente de regulación de empleo, una empresa promueve un expediente de regulación de empleo. Están los periodos de consulta, el artículo 51 del estatuto, vale, 15 días, pum, 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 4 reuniones, 5 reuniones. Y ahí en ese despido dice, aquí van 500 que a la calle. Y al final, muchas veces se llega a un acuerdo con la representación social, otras no, y dicen, vale, porque sean 200, en vez de 500. La empresa ya toma nota, ¿no? Dice, si de 500 se cae en 200, la próxima vez te digo 700 y tal, ¿no? O te digo más para que al final traes que 200 se vean a la calle, ¿no? Entonces, la cuestión, pues esos 200, ese tipo de despidos masivos que son los expedientes de regulación de empleo han mandado a muchísimos trabajadores a la calle. Muchísimos, millones. Más que los despidos disciplinarios. Entonces, los despidos por causas objetivas, bueno, pues yo me he encontrado de todo. Me acuerdo de una pobre chica que se estaba quedando, que tenía una enfermedad de sordera, y le dijo el médico que no podía trabajar con auriculares, es decir, auriculares que tapan, ¿no?, los oídos. Que puede hablar por teléfono, pero sin tener los auriculares puestos. Y dijo la empresa que como ella no tenía otro sistema de trabajar, pues que la despedía y la despidió. Y lo bueno es que hubo un juez que le dio razón. Y lo bueno es que luego después en el Tribunal Superior de Justicia conseguimos revocar esa sentencia y darle la razón a la trabajadora. Pero esa trabajadora se ha quedado en la calle. Sí, con una indemnización, pero en la calle. Y esa es la consecuencia del despido. Es que aunque ganes el juicio, te quedas en la calle. ¿Qué nos queda, Richie? Carmen y tú. Bueno, entonces nos quedan 5 minutos porque yo soy obsesivo de no pasar de hora y media. Carmen, a ver, agilidad. Pues yo quería, Felipe, repetir las cosas que oigo a diario en la calle para que tú argumentes respuestas a esos comentarios. Comentario primero, por ejemplo. Es que han hecho la reforma, la única reforma posible para crear empleo y se está creando empleo gracias a la reforma. Una afirmación. Falso. Otra, pero Falso, ahora falso. bien, otra afirmación. Es que los sindicatos están vendidos, hay que hacer sindicalismo sin subvenciones. Es decir, que le hagan sindicalismo los ricos, que son los que tienen dinero, digo yo, porque sin dinero no se puede, no lo digo muy claro. Y me resuelvo una más porque yo creo que estás haciendo una exposición tan fenomenal y tan didáctica y te vamos a invitar a que vengan más veces, así que yo ya he cumplido con la brevedad, señor Ricardo. Hay que fichar señor Cayón. Bueno, una cosa, mira, el tema primero que has dicho de que la reforma crea empleo, no, mira, ni el empleo lo destruye Rajoy, ni el empleo lo crea Rajoy. O sea, es decir, el empleo no lo crean las normas que se producen. El empleo surge de una necesidad de que hay que hacer algo, se necesita gente y hay que contratarlo. Otra cosa es que hacerlo en las mejores condiciones más favorables para el empresario
o hacerla en las mejores condiciones para los trabajadores, pues ahí es donde está una parte y la otra. Yo puedo decir bien alto que esta reforma la ha hecho la COE, la Confederación Española de Empresarios. No la ha hecho el Partido Popular. Pero es que quien no sepa la identidad, pues es un problema perista, bastante grande. Y lo otro que dices de los sindicatos, mira, dentro del movimiento obrero español, y tenemos muy buenos cuadros sindicales en España, muy buenos, tanto en comisiones como en UGT, como en otras organizaciones sindicales, yo te diría que hay muy buenos cuadros sindicales. Pero también te digo una cosa, también tenemos grandes cagadas sindicales y también tenemos muchas cobardías sindicales. El miedo a fracasar muchas veces hace que te encojas. Y cuando te encoges, te eres. Que si yo tengo miedo a no llenar la Puerta del Sol, las Cibeles y toda la calle del Cabo, por ejemplo, pues resulta que es un fracaso, entonces no hago nada. Por ejemplo, me voy a Bilbao a convocar un 1 de mayo. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes miedo a que los trabajadores se descontrolen, como estamos viendo en Francia, porque tú te opones frontalmente a la reforma laboral, por ejemplo, entonces tú frenas. ¿Me explico? ¿Se puede hacer sindicalismo sin subvenciones? Yo creo que se debería hacer sindicalismo sin subvenciones. Yo creo que sí. O sea, decir, vamos a ver, te digo. El problema es cuando tú te sientes cercenado a depender de una subvención. Eso es lo jodido, porque entonces tu fin para sostenerte es importante la subvención. Yo creo que los sindicatos deberían de tener una organización suya propia, sostenida con el mantenimiento, en este caso, a través de las cuotas. Si hay subvenciones, será para otras cosas más que puedan hacer. Pero lo que es la parte esencial de la actividad y del desarrollo de la actividad, yo creo que no se puede depender del Estado de una subvención. O sea, yo creo que esa dependencia no es buena, ni creo que sea deseable. Porque al final acaba siendo una pata más del sistema. Esa es mi opinión. Pero las necesidades muchas veces, cuando la necesidad aprieta, pues te lleva donde te lleva. Y claro, eso no siempre es lo mejor. Bueno, me toca a mí ahora y entonces os digo antes, a ver dónde está ese micro. Cuidado que iba como por ahí. Ya está. A ver, voy a hacer mi intervención telegráfica, pero antes os digo, por favor, no os vayáis porque hay un picoteo preparado y además es sustancial, así que por favor, los que queráis cenar podéis hacerlo. Por decisión del conferenciante hemos cambiado el vino, la sidra por el vino, o sea, el vino por la sidra, así que va a haber sidra. Hay agua también porque lo voy a tomar. Bien, bueno, voy a terminar y te voy a dejar a Felipe la última palabra, por supuesto, si quiere, pero yo creo que quizá nos haya faltado un pelín por tiempo el haber hecho una mayor apuesta por lo que pueden ser los cambios. Los cambios que estamos en un momento de cambio, de posibilidad de cambio político, estamos en un momento de posibilidad de cambio, y hay muchas cosas que sí se pueden cambiar. Entonces, yo quisiera un poquitín subir el tono de pesimismo que ha tenido un poco la reunión, no digo por parte del conferenciante solo, digo en general. ¿Por qué? Pues porque hay algunas de las cosas que, aunque el otro día decía Albert Rivera, en el debate le decía a Pablo Iglesias, solo pensáis en derogar. Bueno,
yo creo que hay propuestas que están ahí, ¿no? Hay propuestas, por ejemplo, de lo que hablaba Lola, del tema de las indemnizaciones. Se hablaba de una norma reguladora que limitara de manera fuerte esas indemnizaciones de las grandes dirigentes, de los grandes directivos de distintas entidades. Yo no sé si estaba la norma ya en marcha o era ya dentro del rebufo este de la campaña electoral que alguien lo proponía. También hay gente que está proponiendo volver a regulación de despidos nulos por diversas causas, lo cual de alguna manera ayudaría a romper un poco este esquema diabólico que Felipe nos describía, porque efectivamente si un señor en una carta de despido aporta 30 datos que son directamente falsos, probablemente hubiera posibilidad de despido nulo. Si hay una norma, evidentemente que lo vale. Y otras muchas cuestiones, por supuesto. Entonces, bien, yo creo que a lo mejor tendríamos que dedicar otro día a decir cómo podemos renovar el derecho laboral de manera que en una situación de cambio político recuperemos derechos. Evidentemente no es solo derogar las reformas, hay que ajustar muchas más cosas. Y en cuanto al tema sindical, yo creo que los sindicatos no tienen una subvención por obra y guerra. Podemos discutir el nivel de la subvención, podemos discutir cómo se administra, podemos discutir la transparencia, pero el sindicato es una pieza del sistema constitucional y no recibe las subvenciones porque sea bueno o malo en su comportamiento con el gobierno de turno o con el Estado en general. Recibe subvenciones porque es una pieza del sistema constitucional. Entonces, quiero decir que en ese sentido pienso que un cierto grado de apoyo público sí deben tener, en la medida que tienen una representación de los trabajadores. La representación legal de los trabajadores pues debe tener una cobertura, y yo pienso que eso es normal. Ahora, otra cosa es que se haya hecho mal uso, que eso determine determinadas posiciones, que eso acobarde, como dice. Pienso que sí, que una de las cosas graves que ha pasado en los últimos años es que los sindicatos no han sido capaces de mantener una posición fuerte en defensa de los trabajadores. Y una posición que a veces les hubiera supuesto, desde luego, una situación difícil, pero la tenían que haber mantenido porque los trabajadores son los que lo pasan. Bueno, Felipe, si quieres tú te... pues ya cerramos. Pero una cosa, y lo de la caja única de la seguridad social, perdón. Eso sí que me parece muy importante lo que planteaba Lola. O sea, yo creo que la seguridad social no se puede sostener solo por un sistema contributivo, porque las prestaciones de la seguridad social son derechos. Me parece bien que haya una parte contributiva, que haya un segmento contributivo que funcione lo mejor posible. Si hay un binomio crecimiento económico-empleo, evidentemente estaremos en mejores condiciones para fortalecer esa caja, pero hay prestaciones que directamente tienen que pasar a los presupuestos, que no se pueden quedar en el sistema contributivo porque si no, quebraría. Y bueno, lo de la deuda, que es una asfixia, pero la deuda, tal y como está, objetivamente no tiene solución. Eso hay que renegociarlo, sea como sea. Bien, quería decir varias cosas. No simplemente a la intervención de Carlos. Yo creo que sí se puede cambiar y sí se puede aspirar, como dije al principio, sí se puede aspirar a tener mejores derechos y recuperarlos. Yo desde luego sí soy partidario de derogar las reformas laborales de Zapatero y del gobierno Rajoy, pero también habría que introducir otras materias y otras cuestiones, digamos, que garanticen, o sea, normas que garanticen la estabilidad del empleo, así como cláusulas, lo dije al principio también, de garantía salarial. Es decir, lo que no se puede es reducir salarios, reducir puestos de trabajo y el tema subvenciones. Yo no me opongo, digo, a que un sindicato tenga una subvención. No me opongo como tal, así en principio, pero sí digo que la independencia es algo, o sea, yo creo que cada opción sindical tendrá sus afiliados y por lo tanto tendrá en este caso una aportación de las cuotas
que le permita subsistir. Lo que no se puede es complementar con contribuciones de otros que no están sindicados o no quieren expresamente el sindicato. Lo diría para muchas más cosas, no solamente para los sindicatos, lo diría igualmente para los partidos políticos. El tema de la caja única. Una cosa es que yo contribuya un derecho y otra cosa es que si por supuesto falta, ese dinero lo tiene que poner el Estado. Y yo digo que sí se puede y que estamos, el TSJ tenemos una responsabilidad y por supuesto yo creo que sí se puede el cambio y yo creo que sí que tenemos que todos a ir a votar ese día e irlo con la claridad y con la contundencia de que la derecha de este país se va a derrotar de una vez. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.